entre país vecino y nosotros, Mercosur, y por qué no extendernos más a América Latina. Director, repasemos el anuncio, el discurso de asunción del presidente Macri en Argentina, por favor. Escoltado por 300 granaderos, el ingeniero Macri, Mauricio el empresario o Macri el de Boca, el del gobierno porteño, llegaba al Congreso para convertirse en el primer muchas cosas. El primer presidente que no llega del radicalismo, justicialismo, el primero de perfil de centro-derecha o derecha, hasta su familia rompe un molde. Es la primera familia ensamblada en la historia de los habitantes de Quinta de Olivos. Macri, Juliana Aguada y sus hijos llegaron juntos a una ceremonia con una multitud de cientos de miles en las calles, con más de 40 delegaciones extranjeras, con cientos de representantes del mundo artístico, científico y empresarial y con un puñado apenas de opositores, eso por el verticalazo de la expresidenta que ordenó: si no voy yo, no va ninguno. Bueno, aunque algunos sí fueron. Mientras la expresidenta Cristina Elizabeth, ya convertida en calabaza por decisión propia, volaba en clase turista al sur a la hora en que convenientemente se perdía los actos de investidura en los que debió haber estado y sobre los que la historia va a hablar como un papelón sin antecedentes. Macri juraba y habría una nueva era en la historia institucional de la República Argentina, con discurso justo, medido, concentrado en áreas, como si definiera los lineamientos estratégicos de una empresa. Macri hizo lo necesario para confirmar el primer paso clave de su gobierno: presentarse ante los argentinos y el mundo como todo lo contrario a lo que representa su antecesora Cristina Fernández. Equipos por encima de personalismos, escuchar por encima de vociferar y abrir puertas a todo el espectro político, datos que aparecen como reveladores a la salida de la era K, una era de 12 años que hoy queda anclada en el bastión político que les queda en el sur. A Macri le interesa que se sepa que no comienza el macrismo, ni la era M, ni nada parecido. La gente identifica con claridad que junto a Macri y Michetti, María Eugenia Vidal o Marcos Peña o Prat Gay son las caras visibles de un proyecto político que supo entender en qué partes del discurso la princesa encantadora ya no encantaba. Por eso, en el complicado reino de la política argentina, justo a las 12 de la noche, el castillo pasó a ser ahora de Mauricio, igual que el cetro y la banda, y los príncipes bailaron felices, aunque sin final feliz, porque bailaron al ritmo de Gilda, pero con el desafinado coro de Gabriela, que también pasará así a la historia. Vamos remontando el cielo y no puedo arrepentirme de ese amor. Che, desafinar no desafinó. Que Más por o ahí menos. no, estaba afinada, que no tenga la voz del siglo, pero afinar, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a quienes hemos invitado para acompañarnos en el programa de hoy. Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra. Sebastián Valdomir, diputado del Frente Amplio, coordinador de la bancada progresista del Parla Sur, o sea que su mirada así bastante más amplia y saliéndonos de nuestro propio parlamento, de nuestra propia realidad, es muy bienvenida. Gracias a los dos por acompañarnos. Mariana, arrancando contigo, hay una encuesta bastante reciente donde se le preguntaba a los uruguayos, no sé si exactamente quién prefería que ganara o qué sería mejor para el Uruguay, y tuvo resultados particulares. Sí, lo que le preguntamos a la gente en la encuesta es ¿qué era lo mejor para el Uruguay? ¿Cuál de los candidatos que competía le vendría mejor al Uruguay que ganara? Y en eso los uruguayos fueron bastante enfáticos en inclinarse por pensar que lo mejor para Uruguay era Macri. Aún dentro de los votantes del Frente, que uno podía decir, bueno, tienen más afinidad por el kirchnerismo, por Cristina, ahí sí Scioli crece, pero Macri tiene un peso importante. Quiere decir que los uruguayos veíamos para la vereda de enfrente y teníamos un favorito, no porque nos gustara, sino porque pensábamos que para Uruguay Macri podría ser mejor. Bien, ¿es un resultado de encuesta que sorprendió? Sí, sorprendió, sí. A ver, los uruguayos miramos con una ambigüedad en la Argentina, ¿no? Por un lado criticamos la farándula, pero no nos perdemos nada. Nos quejamos de las cosas que hacen, pero las miramos y sabemos si bailó, si no bailó, cómo baila, cómo canta, pero es que horrible.
Entonces, en esa situación siempre tenemos una opinión respecto a Argentina. Sabíamos que se la iban a jugar, porque estaba la opción de, era lo mismo cualquiera de los dos o ninguno. Y nosotros tenemos opiniones fuertes sobre Argentina. Y pensamos que el hecho de que en Uruguay el Frente Amplio tiene la mayoría, más de la mitad lo votó, podía ser que todos los frentistas se inclinaran por Scioli. Y no fue así. Hay muchos frentistas que creían que para Uruguay era mejor Macri y eso nos sorprendió. ¿Ese dato te sorprende, Valdomir? Tanto no, porque me parece que el efecto y el impacto que puede llegar a tener toda una serie de complejidades que ha tenido la relación entre Argentina y Uruguay en la última década, que sorprendió incluso desde el primer día que asumió el gobierno del Frente Amplio aquí en Uruguay en el 2005, el primer gran conflicto, el primer gran problema que tuvo el gobierno de izquierda en este país fue el conflicto con Argentina por las papeleras, que fue tanto tiempo y se dilató durante todo el gobierno del Frente Amplio, el primer gobierno, y aún hoy estamos en negociaciones por la publicación de los informes conjuntos, digamos. Entonces, claramente a los argentinos y a nosotros no nos es indiferente lo que pasa de uno y otro lado, y realmente lo que me llama la atención es que haya una polarización tan fuerte, tal vez en el sentido de, Macri se colocó como una opción de cambio con respecto a más de una década de gobiernos kirchneristas y bueno, la gente de alguna manera estaba buscando otra, y fue lo que votó, buscando otra propuesta. Un voto que a su vez era muy jugado porque ¿quién sabe qué puede efectivamente llegar a ser más allá de las circunstancias que tiene que enfrentar, circunstancias país, el nuevo presidente? Tampoco era que tuviera antecedentes donde uno pudiera hacer una lectura, no, el hombre económicamente va por acá, tiene una política por acá, ¿no? Sí. O sea que fue un voto a la expectativa, ¿no? Había hecho un buen gobierno en Buenos Aires, los montevideanos y los uruguayos que vamos a Buenos Aires a lo largo de estos años, hemos visto cómo Buenos Aires ha cambiado y ha cambiado básicamente bajo el gobierno de Macri, o sea que tenía antecedentes como un gobernante eficaz que atendía los problemas y que los resolvía. Yo creo que eso es una buena tarjeta de presentación. Más que estaban cansados de Cristina. En la Ciudad de Buenos Aires, en Capital Federal, es una apreciación tuya en general. Sí, no, yo hablo por mí. Está bien, pero quiero decir, tal vez no es la apreciación de todos los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, de Capital Federal. Ganó de vuelta. Y, a ver, ganó de vuelta, pero no quiere decir, eso no es la carta de presentación para gobernar una nación como es Argentina. Pero o sea, es más grande que el Uruguay. Buenos Aires es más grande que el Uruguay. La provincia de Buenos Aires es más grande que Uruguay. Capital Federal no es si hubieran copiado el corredor Garzón como lo hizo en Buenos Aires, no habría ningún problema. Ni siquiera lo copiaron y eso funcionó. Pero perdón, y eso la gente lo perdón, creo que el voto de Macri puede reflejar también que estaban cansados del kirchnerismo y de Cristina. Yo creo que tiene mucho más que ver con eso que con el gobierno de la ciudad. Para mí pero es un antecedente como gobernante, no es un improvisado, no es un recién llegado, es un gobernante probado que arregló los problemas de Buenos Aires y en Buenos Aires arrasó. Arregló los problemas de Buenos Aires. Y ganó la provincia, ganó la provincia de Buenos Aires, tradicional feudo peronista. Bien. Pero no por esa carta de presentación, me parece que... Convengamos que parte del discurso de Macri dilucía este debate. A ver, para vos no, para mí presidente electo agradece la confianza puesta en él, una confianza que de alguna manera también es media ciega, confíen en mí, ¿no? O sea que... Y además, para los uruguayos también nos llama un poco la atención porque no tiene un partido atrás. Los uruguayos estamos acostumbrados a que los candidatos tengan un partido que ayuda un poco a eso que tú decías de prever lo que puede pasar. Más allá de lo que la persona pueda hacer, los partidos más o menos uno sabe por dónde van y cuáles son sus líneas. Macri no tiene un partido, es un rejunte de sectores que es, por un lado, una virtud porque permite traer gente de otros lados, pero por otro lado puede ser complejo porque uno no sabe si va a seguir contando con todos esos apoyos, a cuál sector va a responder. La pregunta cuando nombraba su gabinete era de qué sectores eran los ministros nombrados, ¿no? Entonces eso es una incertidumbre. Es un aspecto más delicado, no sé si me permitís, porque incluso el antecedente que hay en Argentina es un antecedente más que fallido, como fue la Alianza, que fue un intento de unir partidos opositores contra Menem, y la verdad que si hubo un emprendimiento político fallido en la historia de la Argentina fue ese, ¿no? Como todos recordamos. Pero es interesante de todas maneras, antes de salir de la encuesta aquí en Uruguay, porque habla también mucho de nosotros, que yo creo que también es casi una encuesta de expectativas, ¿no? Y a todo uruguayo espera que a Argentina le vaya bien para que a Uruguay le vaya bien. Entonces, en el entorno de que la relación con Argentina está atravesando una situación muy compleja,
se espera de que cambie y se modifique y bueno, como hay un cambio de gobierno, se espera de que también las relaciones se normalicen un poco, se mejoren. Es casi una encuesta de expectativas en el sentido de que se espera un deseo de que esperemos que cambie y se mejore. Y si en realidad uno se pone a leer cuáles son los puntos todavía cruciales, calientes entre ambos países, tienen mucho por resolver todavía, en distintos ámbitos, comercial, turísticos, son muchos aspectos que han quedado truncos y que no sé, más allá de la apertura o intención de Macri, no sé qué tanto va a poder cambiar, ¿no? El piquetero de Angeli fue candidato del PRO en Gualeguaychú, en Entre Ríos, quien organizó todos los piquetes en el puente, es uno de los representantes de Macri en la provincia de Entre Ríos. Entonces ese tipo de cosas también generan incertidumbres, no nos olvidemos de eso. Si uno de los puntos calientes de la relación Uruguay-Argentina tenía que ver con las papeleras, bueno, para mí es un dato que este hombre sea un referente del PRO en Entre Ríos. Si no puedes con tu enemigo, únete. Es válido, ¿o no? Claro, sin duda el conflicto de las papeleras, lo que puede haber hecho de Ángeles ahí haya sido mínimo en comparación con la decisión política del kirchnerismo de convertir eso en un polvorín, ¿no? Bien, no hay duda, ¿no? Pero no es que vino Macri, entonces no va a existir más conflicto de papeleras, porque en realidad la gente de Macri no está ni ahí con eso. Bueno, no sé si toda la gente de Macri o de que responde al PRO, que responde a Cambiemos, está en esa línea de no tener ningún tipo de conflicto por ese asunto. Yo creo que es otra de las cosas lo que se pregunta a todo el mundo expectativa. es la gobernabilidad que va a tener el propio Macri. Esa es la pregunta que está ahí, creo ¿o que no? va por ahí. Creo que yo no lo veo tan mal el tema que él no responda a ningún partido, porque creo que los argentinos estaban cansados ya de lo que conocían y querían algo diferente en el formato que fuera. Entonces me parece que es buena la propuesta de él en cuanto a que es todo nuevo. Hay que empezar como de cero. Cortamos con todo lo que fue la historia del pasado, todo lo que pasó en los últimos años. Yo creo que yo soy optimista con lo que puede hacer este señor. Más allá que es un empresario exitoso y que para mí yo coincido con Graciano en que ha llevado bien a la Argentina, me parece que tiene todas las chances. Hay otro aspecto que no hemos mencionado y es el peso que tienen las provincias argentinas en la política del país. Y eso no necesariamente está vinculado a los partidos. Y pongo el ejemplo de Córdoba, claro. una provincia gobernada por un peronista que le dio 900.000 votos de ventaja a Macri, un antiperonista. Quiere decir entonces que hay que matizar, me parece a mí, el tema de la lealtad o el alineamiento con los partidos políticos con el voto, porque los gobernadores de alguna manera funcionan, lo digo entre comillas, como gobernadores, como señores feudales, digamos, cierro entre comillas, ¿no? Es decir, manejan su feudo electoral, a veces alineado con el partido, con las directivas que viene de Buenos Aires, pero a veces no. Y hay expresiones autónomas de la política argentina desde el punto de vista electoral que marcan muy fuertemente. Yo insisto con el caso de Córdoba, porque uno podía esperar, bueno, un gobernador peronista va a votar al candidato peronista, y no ocurrió así, ocurrió todo lo contrario, porque los ejes de la política argentina no necesariamente transitan por afinidades partidarias, sino a veces hay rivalidades, Buenos Aires provincia, distintos alineamientos entre las provincias. La propia ciudad de Buenos Aires como bastión electoral siempre fue un bastión antiperonista. Incluso en la época de Perón, le era difícil al peronismo ganar en la ciudad de Buenos Aires. Por eso a Macri le fue tan bien y por eso tuvo tanto apoyo. Yo creo que además fue muy importante como trampolín electoral la victoria por 2 veces consecutivas de Macri en la ciudad de Buenos Aires. ¿Me permiten hacer una pregunta? Porque acá se dice que, bueno, seguramente con Macri al frente, todo el país, todo Uruguay tiene la apuesta a solucionar y trascender los conflictos de todos estos años. Pero ¿desde qué lugar se espera esto? Porque en realidad pareciera más fácil para 2 países solucionar conflictos en tanto alineados ideológicamente, políticamente, que lo que puede llegar a ser un Macri hoy. Yo te respondo. Al lado de Uruguay, ¿o no? Yo te respondo eso. Sí. Yo creo que todos los progresismos latinoamericanos no son iguales y todos los procesos de la izquierda en los diferentes en los diferentes países de Latinoamérica no son iguales, no son fenómenos ni siquiera comparables. Entonces, creo que no es tan lineal. Decir que hay una corriente. Sí, Latinoamérica en estos últimos años ha logrado un avance en cuanto a integración regional con la CELAC, con la UNASUR, con el ALBA, que antes no se había visto. Sí, eso pasó.
pero no todos los gobiernos, no todos los progresismos latinoamericanos son iguales, no todos los procesos. Entonces es difícil asimilar lo que pasa en Uruguay y cómo fue el proceso para que ganara la izquierda en Uruguay, a cómo fue en los 12 años de gobierno kirchnerista, a cómo es la revolución bolivariana en Venezuela. Son cosas absolutamente distintas. Y también si de repente ponemos y empezamos a comparar el proceso de Evo Morales en Bolivia, lo de Rafael Correa en Ecuador, tampoco son iguales. Entonces me parece que no deberíamos asimilar a que como en Argentina fue así, nosotros vamos a ir atrás de eso porque somos parecidos. No, yo creo que el Frente Amplio no se parece casi nada, no se parece mucho, o sea, en el proceso a lo que ha sido el kirchnerismo. Hay puntos en común, por supuesto, pero digo, los procesos no son parecidos. Hay formas de hacer política, no además, que directamente son diferentes. Pero sí, la sintonía ideológica es innegable. Para empezar, sintonía, que no quiere decir Pues, exactitudes.